Gracias, César, por la introducción. Como decía antes, quiero pedir, como he dicho, en primer lugar, agradecimiento a los organizadores por tenerme hoy aquí. Y, en segundo lugar, en unas circunstancias que yo hubiera querido que hubieran sido un poco más tranquilas, pero ahora mismo la vida del centro está un poquito más ondulada que de costumbre. Y, en segundo lugar, también disculpar la ausencia del profesor Manuel Haciende, mi colega y amigo, con el que habíamos planteado hacer esta ponencia juntos, pero las obligaciones universitarias que últimamente están haciéndose y acrecentándose cada día más y que están imponiendo su particular ritmo a muchos de vosotros que trabajáis en la universidad y a algunos colegas también, pues han imposibilitado por completo la presencia de Manuel Haciende hoy aquí con nosotros. De todas formas, él me ha rogado que disculpe su presencia hoy aquí. Y, de todas formas, esto va a suponer algún pequeño contratiempo en lo que es esta ponencia, porque teníamos hablado una serie de plantear unas hipótesis finales que me temo que no podrán ser desarrolladas del todo, dado que vamos a tratar de reservarlas para la publicación, porque nos parece que tenemos algunas hipótesis que podrían ser interesantes con relación a los inicios del Reino de Asturias y sus lecturas y los personajes los personajes que desde el punto de vista andalusí están implicados en ellas. Pero, como digo, esto es una parte que no desarrollaré porque, como digo, esto es una parte del trabajo que queremos hacer para la publicación y, por lo tanto, pues de alguna manera quedará un poco trunca en esa parte. También pido disculpas por una cosa que Luis Caballero esta mañana mencionó. Debería haber mandado la ponencia, pero hacemos lo que podemos, de verdad. Estamos intentando cumplir con todos los compromisos y con todo, y la ponencia no se ha mandado. He preparado, sin embargo, un PowerPoint que espero pueda ser suficientemente explicativo, dado que todas las cuestiones que vamos a tratar van a ser de crítica de fuentes. Va a ser un poco aburrido, me temo, lo que voy a plantear, pero también necesario, ¿no? Es un aspecto sobre el que no se ha trabajado y que ya adelanto que va a referirse fundamentalmente a las aportaciones de las fuentes árabes con respecto al inicio al inicio del Reino de Asturias, es decir, a los inicios de Pelayo y fundamentalmente de Covadonga. Es decir, vamos a tratar de señalar algunas cosas, fundamentalmente rompiendo un poco una opinión un poco extendida de que solamente hay una versión sobre los sucesos relativos a Pelayo en las fuentes árabes. Hay más de una versión, como vamos a ver a continuación. Y hay toda una serie de características que, bueno, no es que sean grandes revelaciones, pero nos parece que son importantes fijarlas, quizá como un paso previo para lanzar esa hipótesis un poco trunca que quedará al final, pero que de todas formas nos parece que puede ser interesante, una aportación que puede ser interesante. Antes de nada, espero no, como digo, me temo que es una ponencia muy aburrida, pero espero no extenderme demasiado porque es un poco compleja en algunos de sus aspectos, que son un poco complicados y enmarañados quizá, ¿no? Pero antes de nada me gustaría hacer algunas menciones sobre las fuentes árabes en general, sobre la historiografía árabe en Al-Ándalus y este tipo digamos, unas cuestiones de tipo generales que me parece que son muy importantes tenerlas en cuenta siempre que se hablan de estas cuestiones. Básicamente, la historiografía árabe en Al-Ándalus, en su primera etapa, que es la que aquí nos estamos refiriendo, a grandes rasgos puede dividirse en dos grandes periodos. Un periodo que corresponde a la época emiral, que tiene la figura de Abd al-Malik ibn Habib, que muere en torno al 853, esta obra, que es el Kitab al-Tarikh, que es la primera obra que tenemos, la primera fuente árabe, que se refiere a solo los sucesos de Al-Ándalus, escrita aquí en Al-Ándalus. Hay una previa que se escribe en Egipto, que es la de Ibn Abd al-Hakam, que, sin embargo, que también tiene referencias a la conquista de Al-Ándalus, pero lo que es la historiografía árabe tiene este primer jalón, que es la obra de Abd al-Malik ibn Habib, que podemos documentar y que coincide básicamente con el momento del emirato de Abderrahmán II. El segundo momento que podemos documentar no quiere decir que no haya habido otras crónicas o otros autores que hayan escrito fuentes cronísticas, pero no los conocemos o no los tenemos bien documentados. El segundo momento ya es un momento que coincide con la historiografía califal, es el momento en el que coincide con la época del califato, coincide con el califato de Abderrahmán II y de sus sucesores, y está fundamentalmente representado por la obra de Ahmad al-Razi, a quien tenéis aquí, que muere en 1955, y de otros autores distintos, como por ejemplo Ibn al-Qutiyya, Muawiyah ibn Hisham al-Shabinasi, al-Hassan ibn Muhammad, etc., Ali ibn Saad, Ishaq ibn Maslama, el propio Isa ibn Ahmad al-Razi, que es hijo de Ahmad al-Razi. Digamos que son distintos autores que se mueven en este entorno califal y que trabajan y que hablan de lo que ha ocurrido en Al-Ándalus, pues desde la época de la conquista hasta su propia época en muchos casos. Depende, no en todos, pero sí en algunos por lo menos sí.
de alguna forma, este ciclo, este gran ciclo, este segundo gran ciclo que podemos identificar, insisto que estos son ejemplos, que son autores a los que podemos identificar. Este segundo momento, digamos, de esplendor de la historiografía andalusí culmina con un autor que es un poco el que sirve de gozne, ¿no? Que es Ibn Hayyan, a quien veis aquí, Ibn Hayyan, que muere en 1076 y que es autor de una obra a la que nos referiremos más adelante, que es el Muktabis, que es un poco una compilación de todos los autores califales anteriores, ¿no? Es una obra en este sentido muy especial y que es un poco una obra de un epígono que abre una nueva etapa distinta, que es la que se inaugura a partir después con la época ya taifa, y en épocas ya posteriores, donde lo que asistimos fundamentalmente es a la labor de compiladores, es decir, autores que ya no están aportando, por así decirlo, cuestiones nuevas, es decir, sino que lo que hacen es recuperar textos, muchos de estos de los cuales se nos han perdido hoy en día, y que sin embargo están reciclando textos previos que están circulando pues, de muchas maneras muy diversas. Están circulando a veces de forma completa, yo creo que en muy pocos casos, en otros casos están circulando bajo la forma de compendios, en otros casos están funcionando un poco como, digamos, adiciones, ¿no? Sánchez Albornoz hablaba en estos casos de plagio. Esta idea no es correcta, porque estos autores no están plagiando. Estos autores lo que están haciendo son cada uno un programa historiográfico propio, que además son muy distintos, porque estos autores trabajan en lugares y circunstancias distintas. Algunos trabajan en Al-Ándalus, pero otros trabajan en Oriente. Algunos tienen unas pretensiones universalistas, otros más regionales. Dependen mucho de las circunstancias y, por lo tanto, no podemos ahora entrar en cada una de ellas. Pero cada uno de ellos lo que hacen es utilizar materiales anteriores de esto que generalmente nos retrotraen, cuando podemos identificarlo, a esta historiografía árabe de Al-Ándalus, bien este momento emiral que personifica Abdelmalik ibn Habib de forma casi exclusiva, o bien estos autores de época califal entre los cuales casi siempre entre los cuales a veces se puede identificar bien Ahmad al-Razi, bien Ibn Ahmad al-Razi, o bien a su compilador, que es Ibn Hayyan, o bien algún otro, pero de forma más circunstanciada, no siempre clara. Entonces, todos estos autores son los que tenéis aquí un poco, ¿no? Pues Al-Udri, Ibn Abi Fayyad, el propio Ibn Hazm. Bueno, quizá Ibn Hazm no debería estar puesto ahí, más bien debería estar en la parte califal. Pero bueno, los Aghbar Majmua, Al-Fath al-Andalus, Ibn al-Saba, todos estos autores que de alguna manera pues llenan muchas veces las notas a pies de página cuando se hablan de fuentes árabes, ¿no? Es decir, pero que sin embargo, como podéis ver, corresponden a épocas muy distintas, ¿no? Algunos incluso tan tardíos como el propio Al-Makari, que muere en 1631, pero que sin embargo es una fuente de primer orden porque recopila muchos autores que de otra forma estarían perdidos. Es importante tener en cuenta una cosa de gran importancia. Estos autores, por lo que sabemos, suelen citar con bastante, por lo que vemos y por lo que vamos a ver, suelen citar con bastante originalidad, con bastante precisión a los autores previos, pero en todo este largo proceso, digamos, de realización o de fuentes que van circulando, de textos que van circulando, se van produciendo intrusiones, ¿no? Es un poco lo mismo que en la arqueología de la arquitectura, cuando de repente encontráis que distintos paramentos tienen intrusiones de épocas posteriores. Es decir, hay elementos cuando se entra en el análisis textual que pueden verse que tienen un origen común, pero que de alguna manera tienen elementos que se van intrusionando, que se van metiendo y que proceden de unos textos que están teniendo una transmisión muy compleja, muy larga, que muy pocas veces es muy difícil que podamos documentar. De una forma muy rápida, presentaros algunos de estos autores, que son los principales, Abdelmalik ibn Habib, que escribe este Kitab al-Tarikh, al-Faqih, viajero por Oriente, polígrafo, que escribe no solamente sobre historia concretamente, sino también sobre otras cuestiones de tipo jurídico, religioso en general. Ibn al-Qutiyya, este autor un poco extraño a mi modo de ver, a veces tiene elementos muy peculiares, que habla de la conquista de Al-Ándalus, que tiene una reivindicación del papel de sus ancestros en la conquista, con distintas fuentes, que algunas son alfaquíes andalusíes, quizá también tengan relatos familiares, con una fuerte reivindicación también del papel de los servidores omeyas, como ha puesto de relieve Maribel Fierro en un artículo que tiene dedicado a su obra. Es decir, cada uno de ellos, como veis, tiene un distinto carácter. Ahmad al-Razi quizás sea la figura pivotal, ¿no? Es un poco el autor siempre que tenemos ahí, siempre un poco muy especial, ¿no? Nunca se insistirá lo suficiente en un hecho que creo que es fundamental e importantísimo. Ahmad al-Razi desempeña y desarrolla el mayor esfuerzo historiográfico que se hace en la península ibérica desde la época de San Isidoro. Si Ahmad al-Razi hubiera sido cristiano, pues estaría llenado las calles estaría, digamos, puesto en los altares historiográficos, ¿no? Pero Ahmad al-Razi hace un importantísimo papel, que hace una historia de los reyes de Al-Ándalus desde
los más remotos orígenes hasta su momento. Es decir, no había habido un esfuerzo historiográfico de la categoría y de la enjundia que hace Ahmad al-Razi en plena época califal, y esto es algo extraordinariamente importante, y no va a haber un esfuerzo historiográfico tan importante como este, quizá con la única excepción de las crónicas asturianas que le preceden, pero ese también Este es otro tema. Pero como digo, digamos, como gran proyecto historiográfico, como gran proyecto, digamos, de lo que es realizar un relato histórico desde los comienzos más lejanos hasta la época en la que vive el autor, con una descripción geográfica que va incluida también en la obra, es posiblemente una labor que tiene muy pocos momentos de parangón a lo largo de la época medieval en la península ibérica. La obra de al-Razi es una obra importantísima y tiene una complejísima transmisión. No la conocemos del todo. Desde luego, todos estos compiladores a los que antes me he referido compilan sus datos. Quizá la crónica pseudo-isidoriana puede ser que lo tenga. Jiménez de Rada, desde luego, bebe de al-Razi, no hay ninguna duda, tanto en la historia árabe como en De Rebus Hispaniae. Y la obra de al-Razi sabemos que llega a traducirse en un momento determinado en Portugal a fines del siglo XIII, esta crónica de Mouro Rasis, que sin embargo está perdida, pero que nos ha llegado a través de una parte nos ha llegado en la geografía de Al-Ándalus y la historia preislámica, en esta crónica de Mouro Rasis, que está traducida del portugués en el siglo XV, y a través de la crónica de 1344, donde se hace un convendio, y esto ya es un tema mucho más complicado que Diego Catalán intentó solventar, no sé yo si llegó realmente a solventarlo por completo, con donde tenemos unas partes referidas a la geografía, unas partes a la conquista y algunas partes de los emires. Pero como digo, esto es un tema que ahora mismo no necesitamos entrar en ello. Básicamente, como digo, es una transmisión compleja y es una transmisión incluso bastante fragmentaria, pero es posible empezar a conocer. Y finalmente el Muktabis, ¿no? Con este extraño título que creo que la traducción se la debo a María Jesús Viguera, el que toma candela del fuego ajeno, es decir, un poco alguien que es consciente, Ibn Hayyan es consciente de que está empezando a recopilar lo que otros autores anteriores han realizado y lo que otros autores anteriores han ya, de alguna manera, producido en esta obra, el Muktabis. Él tiene una parte que es el Matín, que esta parte ya es lo que él sí que conoce, pero en cambio el Muktabis es una obra en la que él está tirando de todos estos autores califales. Es un epígono, es el que pone un poco el clavo final al ataúd de lo que es la historiografía califal, pero al mismo tiempo es muy probable que yo tengo la idea, ¿no?, un poco general, de que el hecho de que se componga el Muktabis hace que muchas de las obras previas desaparezcan. Dado que existe el Muktabis, no es necesario muchas veces que después se vuelvan a repetir las obras y se vuelvan a copiar más, porque el Muktabis tiene los volúmenes que recopilan previamente. Entonces yo tengo la idea, pero esto no me atrevo a decirlo, pero lo digo con afán de claridad expositiva, de que muchas de las obras o muchos de los autores, compiladores de época posterior, están utilizando muchas veces pues estos compendios que empiezan a circular posiblemente pronto de la obra de Ibn Hayyan. Posiblemente, no puedo asegurarlo ni mucho menos. Bueno, esto es básicamente... vaya, aquí me ha jugado una mala pasada esto del PowerPoint, porque yo esto no lo sé utilizar muy bien. Vale, y ahora no sé hacer, y ahora tengo que hacerlo para atrás. Vale, bueno, esto. Bueno, por tanto, como veis, los relatos que tenemos muchas veces son relatos que cuando aparecen en la nota de pie de página que utilizamos muchas veces son textos que vienen desde mucho tiempo atrás, es decir, que han tenido una gran, digamos, una gran vigencia, han sido puestos por escrito, han servido de inspiración a otros autores, que han sido compendiados, que a su vez en otro, como digo, distintos estratos que aparecen en distintas zonas. Es un mérito, yo creo, que de Luis Molina, un colega de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, el haber llamado la atención en la edición que hizo de una fuente tardía, que era la descripción anónima del Al-Ándalus, el haber hecho una cosa que a mí me pareció siempre que es extraordinariamente interesante. La crónica, la descripción anónima del Al-Ándalus es una obra geográfica histórica, con un valor desigual, pero que tiene el interés de ser una de estas obras que aprovechan este material de acarreo en época tardía. Bueno, pues Luis Molina lo que hizo fue una cosa interesante en su publicación, en la edición de esta fuente. Estableció cuáles eran las similitudes textuales que existían entre el propio texto de la crónica y, digamos, otras crónicas que narraban el mismo suceso, a veces de forma exactamente igual, a veces de forma un poco diferente, a veces con diferencias, o a veces de una manera radicalmente distinta. Es decir, si uno lee crónicas árabes, va viendo que se habla siempre de los mismos sucesos,
pero siempre se está diciendo lo mismo, pero siempre de distinta manera y siempre con detalles distintos y siempre como con esta forma no siempre del todo clara. Parece que hay veces que es lo mismo, pero no es igual. De alguna manera esto como que uno tiene la sensación de que hay adiciones, pero luego no son tantas, etc. Entonces, esta idea ponía de relieve que para examinar estas compilaciones o los textos que tenemos muchas veces de las compilaciones no tenemos más remedio que acudir al análisis textual. Es un trabajo pesado, es un trabajo bastante un poco cansino, un poco similar a la lectura de paramentos también, yo siempre he pensado que se parece un poco, tratando de ver aquellos elementos de coincidencias textuales, viendo su evolución cronológica y viendo dónde proceden cada uno de ellos. Esto nos permite ver los problemas o ver algunas cosas que decimos que muchas veces se dan como información. Es decir, pues es que dice la crónica no sé qué, que dice que no sé cuántos. Bueno, la crónica no sé qué, que dice no sé cuántos, cuál es su fuente, dónde está, cuál ha sido la transmisión textual. Y esto es, en última instancia, es el interés o un poco lo que quiero también mostrar en los próximos minutos para sacar algunas conclusiones de ello, que me temo que son limitadas, pero que en última instancia me parece que pueden ser interesantes, porque muchas veces se utiliza el testimonio de las fuentes árabes para determinado tipo de cuestiones y para determinado tipo de ideas que se establecen. Uno de ellos es el de la huida hacia el norte, es decir, esta idea de que, digamos, que después de la derrota del ejército visigodo, fueron muchos los que marcharon hacia el norte y fueron muchos los visigodos que tomaron el camino hacia Giliquilla, que es como dicen los autores árabes, las zonas del norte, y que se suele identificar este territorio con el reino de Asturias y que por lo tanto pues serían allí elementos que estarían. Esto se ha señalado que ocurre en 3 casos concretos. Se produce después de la conquista de Córdoba, se dice que se produce también después de la conquista, cuando la expedición de Táriq llega hasta Toledo, y en tercer lugar, el tercer momento es cuando se produce también, es el momento de la toma de Mérida. Estos son los 3 momentos en los que las fuentes árabes nos dicen y la gente huyó hacia el norte. Ahí está evidencia, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto, no? Porque lo tenemos en distintas crónicas, como digo, y hay que ver. Bueno, no voy a entrar ahora en las distintas versiones que hay sobre algunos de estos temas y sobre algunos de estos acontecimientos, pero, y por tanto me temo que voy a ponerlo de forma muy episódica, es decir, no lo voy a poner dentro del contexto porque esto me llevaría a una discusión mucho mayor, mucho más amplia y no es este el lugar. Hay un relato conocido, bastante establecido, que después de Muiz al-Rumi, que es este lugarteniente de Tariq ibn Ziyad, que está realizando la conquista, ha conquistado la ciudad de Córdoba, pero se encuentra con una resistencia importante en la iglesia de San Acisclo, donde el rey, así lo llaman, de Córdoba, el gobernador, resiste hasta que se le comunica que hay un error, hasta que se le comunica que ha salido en dirección a la Sierra de Córdoba con intención de huir hacia Toledo. Entonces se le persigue, hay un episodio un poco novelesco en el que es derrotado por Muguiz, y se dice que es el único de los reyes que fue capturado, ya que los restantes o se entregaron por capitulación o huyeron a Galicia. Luego ya después sigue el relato, etcétera, etcétera. Bueno, esto es básicamente, como digo, esto es un fragmento de un relato más amplio, evidentemente, pero que me interesa coger el fragmento en sí para que podamos ver dónde aparece y cuál es la fuente de dónde procede, es decir, cuál es la información, dónde está. Es decir, esto realmente lo contaba una fuente en el siglo VIII andalusí o en el siglo IX, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es la evidencia que podemos aportar sobre la procedencia de este relato? Bueno, supongo que se verá fatal, porque esto se ve fatal y veréis que está esto lleno de colorines, que es la manera que he propuesto de intentar ver las coincidencias textuales. Este es el relato tal y como aparece. Este relato, como digo, aparece en distintas fuentes, muchas. Una de ellas es los Akhbar Masmua. Es esta compilación, posiblemente del siglo XI. Hay algunos que dicen que es un poco posterior. Bueno, ahora mismo a los efectos, desde luego, no es anterior al siglo XI, con seguridad. Bueno, como podéis ver, tiene estas coincidencias textuales con otras fuentes, como por ejemplo el Bayan al-Mughrib, que lo veis aquí abajo, y también prácticamente el mismo relato aparece en De Rebus Hispaniae de Jiménez de Rada. Prácticamente es el mismo, se dice prácticamente lo mismo y se puede ver, ¿no? Como podéis ver, las coincidencias textuales nos están llevando un poco hacia lo que es el texto original y lo que son las intrusiones que podríamos llamar aparecen ahí. Claramente este texto procede de Al-Razi, de Ahmad al-Razi. ¿Por qué lo podemos decir?
Bueno, primero aquí veis aquí es donde están señaladas las coincidencias textuales. Lo podemos decir porque en la crónica de 1344 efectivamente este mismo texto aparece, ¿no? E nunca rei houbo en España que prendiesen si este non que todos los otros mataron o se pleitearon e acogiéronse a las posturas que con ellos ponían. Es decir, de alguna manera podemos decir que este texto con total y absoluta seguridad procede de Al-Razi, de Ahmad Al-Razi, en una larguísima progresión que le lleva, como veis, también hasta Al-Makari, que finalmente. Es decir, la idea de que después de la conquista de Córdoba hubo cristianos que huyeron al norte es, evidentemente, podemos datarlo en la historiografía califal. No quiere decir que no existiera antes, porque no sabemos si Al-Razi pudo tomarlo esto de un autor anterior, pero desde un punto de vista preciso podemos decir que esta información procede de Al-Razi. Es decir, en otras palabras, siempre es posterior a las crónicas astures. Esto es una constatación que me parece que es importante. Llegada de Táriq a Toledo ocurre una cosa parecida. Táriq llega a Toledo, sus habitantes han oído, allí hay tropas, se aposentan un cierto número de judíos, marcha a Guadalajara, luego está toda esta cuestión de la misa de Salomón, etc. Lo importante es que cuando llega a Toledo, alguna fuente señala que sus habitantes habían huido a Galicia. Y esto, de nuevo, se ha utilizado muchas veces como un elemento que prueba o probatorio de que efectivamente pues, había habido, digamos, una huida masiva, incluso desde Toledo, ¿no? Bueno, esto hay que ver dónde procede y un poco pues podemos seguir un poco lo mismo, ¿no? Vemos que la fuente aquí en este caso desde luego está claro que es Al-Razi, pero aquí este es un texto muy mezclado con distintas intrusiones. Como veis, los colorines significan coincidencias entre una y la otra, no vamos ahora a entrar en ello, esto no es lo importante, pero lo que sí que quiero señalar es que en ninguna de las fuentes árabes que manejamos se señala que los habitantes de Toledo hubieran huido a Asturias, en ninguna, o a Galicia, Giliquilla, en ninguna. Esto no aparece en ningún sitio. Solamente aparece dentro, incrustado incrustado en este episodio, aparece en De Rebus Hispanis, es decir, es Jiménez de Rada el que lo está diciendo. No aparece en el resto de las fuentes. Es decir, no en ninguna fuente árabe que tengamos, Al-Razi no lo dice. Sí que habla de que encontraron una ciudad, Toledo, que estaban allí los judíos, etcétera, pero no habla en ningún momento de que es que sus habitantes se hufieran marchado a Galicia. Esto es importante. En cambio, aquí sí, muchos hacia Maya, otros hacia Asturias, allí confluyeron hacia la montaña. Es decir, por tanto, esta es una constatación importante, porque no se puede decir, digamos, que Toledo tuviera esta misma. Si veis incluso en la propia mención de este episodio en la crónica de 1344 tampoco aparece, ¿no? Por lo cual, insisto, vuelve a ser también significativo. Bueno, aquí he hecho un pequeño análisis donde están, porque como digo, esto procede de Al-Razi, hay interferencias de Injayán, etcétera, etcétera, pero es importante lo que he señalado. Y finalmente la última también mención es en la toma de Mérida. La toma de Mérida, bueno, esto ya no es Táriq, es Musa ibn Nusayr el que toma Mérida, y pues se nos dice que bueno, hay un pequeño cuento que se hace en Ramadán, el día de la ruptura del ayuno, hay una serie de cuestiones de unas negociaciones, etcétera, y se nos dice que se llegó a un pacto en virtud de los cual la paz acaba estipulando que los bienes de los muertos el día de la emboscada o de los huidos a Galicia, así como los bienes y alhajas de las iglesias, fueran para los musulmanes. Es decir, había bienes en Mérida de los musulmanes, de los visigodos, que quedaron para los musulmanes, ya que habían quedado vacantes. Esto ha dado mucho de qué hablar, esta mención. Bien, de nuevo, la fuente claramente es Al-Razi. De nuevo, podemos establecer con seguridad, viene a ser el mismo caso que en el caso de Córdoba. Es decir, podemos establecer claramente que donde se señala este texto presenta coincidencias textuales, pues una serie de fuentes como son los Akhbar Majmua, como es Ibn Abil Fayyad, que es otro compilador. Aparece también, curiosamente no aparece en De Rebus, no lo tenemos aquí, pero en cambio sí que aparece en otros autores, en otros autores árabes. Tampoco aparece en la crónica de 1344, pero como digo, sí que parece claramente que el texto procede, como digo, de Al-Razi. Es decir, en última instancia da la impresión, parece de todas, que el texto tiene que proceder desde... bueno,
el último texto, estos son lo que se refiere a la cuestión, digamos, de los autores. Esto es lo que tenemos de los autores, de los distintos estratos que tienen estas fuentes. Me falta la siguiente fase, la fase, digamos, de lo que es el inicio de la rebelión de Pelayo. Generalmente se ha dado que hay una ley promensal, planteaba que había una única versión sobre esto, en función de la cual Pelayo habría iniciado su rebelión en un momento determinado. Bueno, famoso, es una historia bastante conocida. Pelayo emerge en Asturias, en una zona. Las expediciones musulmanas no le hacen demasiado caso, sus seguidores mueren de hambre y sed, finalmente les dejan poco menos que como imposibles, dado que no parece que vayan a plantear ningún problema frente al gobierno de los emires, pero se dice, en cambio, pues esta gente fue aumentando cada vez más y finalmente acabó convirtiéndose en los antecesores del Reino de Asturias. Bueno, sobre esta idea se ha planteado que es una única versión la que existe de los sucesos relativos a Pelayo. En realidad, el testimonio de Al-Makari señala que no, que por lo menos hay dos fuentes bastante distintas. La primera de ellas es son dos versiones que además son bastante diferentes y que plantean un problema, a mi modo de ver, bastante grave de resolución. La primera fuente es, con total seguridad, según Al-Makari, podemos establecer que uno de los relatos, sin duda, procede de Isa ibn Ahmad al-Razi, es decir, del hijo de Ahmad al-Razi. Es decir, uno de los relatos es ya de mediados finales del siglo X, es decir, Pelayo aparece efectivamente nombrado, y es este famoso texto en el que dice que en tiempos del emir Ambasa, que gobierna entre los años 721 y 725, se produce la sublevación de Pelayo en Galicia, quien, estimulando la venganza y la defensa de su territorio, logró sublevar a sus gentes. Desde entonces comenzaron los cristianos a rechazar a los musulmanes de las comarcas que poseían y a defender sus familias, sin que antes hubiesen hecho nada de eso. No había quedado en Galicia alquería ni pueblo que no hubiese sido conquistado, a excepción de la sierra en la cual se había refugiado este cristiano. Sus compañeros murieron de hambre hasta quedar reducidos a 30 hombres y 10 mujeres, que no se alimentaban de otra cosa sino de miel que tenían en colmenas en las hendiduras de las rocas que habitaban. En aquellas asperezas permanecieron encastellados y los musulmanes, considerando la dificultad del acceso, los despreciaron diciendo 30 hombres, ¿qué pueden importar? Y después llegaron a robustecerse y a ganar terreno, como es cosa sabida. Tenemos esta mención, como digo, en Al-Makari, que dice claramente que la noticia procede de Isa ibn Ahmad al-Razi. Esto aparece así. Al-Makari vuelve a citar esta misma tradición, muy similar, prácticamente con las mismas palabras, con algunas pequeñas diferencias, y en esta ocasión lo atribuye a Ibn Hayyan, en otro lugar de la obra. Es muy similar, pero con poquitas diferencias. Y finalmente, como digo, estas son las dos menciones que aparecen en Al-Makari. Los Akhbar Majmua también citan esta misma noticia, es muy similar, pero quizá se produzca un error, no sabemos. El caso es que atribuye esta rebelión o estos sucesos, los atribuye a que ocurren en tiempos del gobernador Uqba ibn al-Hajjaj, es decir, en tiempos muy posteriores, en 736-740, que es cuando gobierna Uqba. Lo más probable es que se haya producido algún error en la transmisión del texto, lo más probable. Pero lo que es interesante es que textualmente es muy similar en estos casos, es decir, el texto es prácticamente idéntico y lo más lógico es pensar que efectivamente se ha producido algún tipo de corrupción en el texto. Lo más lógico, como digo, es esto. Pero Al-Makari introduce otro texto, y este es otro texto distinto, y es un texto algo más inquietante, porque este texto, voy a dar una traducción que tengo aquí, que es la siguiente. Esto aparece en otra parte de la obra. Dice algún otro de los narradores, otro de los narradores, que el primero que reunió a los fugitivos cristianos en Al-Ándalus, después de la derrota de
después de la victoria de los árabes sobre ellos, se llamaba Pelayo. Y luego dice una cosa interesante, que es la que ponemos aquí, de la gente de los Astures, min ahl Asturis, min Giliquilla, de la zona de Galicia. Esto es extraño, es decir, esto a mí me llama la atención, porque es extraño que en época tardía se diga de la gente de los Astures, ¿no? No sé cómo interpretarlo. Al cual tuvieron los árabes como rehén para seguridad de la obediencia de la gente del país, y que huyó de Córdoba en tiempos de Al-Hur, ibn Abd-Rahman. Al-Hur gobierna entre los años 715 y 718. Es decir, estamos, por tanto, en un periodo muy anterior. Al-Hur ibn Abd-Rahman al-Zakafi, el segundo de los gobernadores árabes en Al-Ándalus. Y esto ocurrió en el año sexto, después de la conquista, que fue el 98 de la Égira. Sublevó a los cristianos contra el lugarteniente de Al-Hur, le ahuyentaron y se hicieron dueños de la tierra y de su país, en el cual permanecieron reinando, ascendiendo a 22 el número de los reyes hasta la muerte de Abd-Rahman III. Es decir, este texto es del siglo X. Pero es curioso, a mí me llama la atención, que en pleno siglo X, digamos, haya esta referencia todavía, min ahl Asturis, ¿no? Me llama la atención, no sé qué hacer, no sé qué decir de ello, no me atrevería a decir muchas cosas más. Pero finalmente también me llama mucho la atención el famoso comentario, la famosa peripecia que aparece de Pelayo en la crónica de Alfonso III, concretamente en la versión rotense. En la crónica de Alfonso III, en la versión rotense, en algunos manuscritos, aparece establecido en el año 714 y es cuando comienza toda la peripecia de Pelayo, en la que se señala precisamente el hecho de que estuvo en Córdoba, el hecho de que su hermana casa con Munuza, que es el gobernador árabe en, vamos a decir, Gijón, vamos a decirlo, y una serie de aspectos que son los que, de alguna manera, parecen recordar a esto. No podemos decir que estén inspirados, pero de alguna manera nos están llevando a esto. Es decir que, insisto, este texto es claramente, por lo que nos dice, es del siglo X, es posterior, porque la noticia claramente señala que esto, que estos autores, que este texto se ha escrito después de la muerte de Abd-Rahman III, que ha habido ya 22 monarcas astures. No sabemos quién es el autor, esto no tenemos ni idea, pues es un autor califal, no sabemos quién es, pero es curioso que nos lleva a un momento en el que la noticia, en el que es este Al-Hur, lo cual concuerda, insisto, con estos elementos finales estos elementos de la presencia de Pelayo en Córdoba, su relación en tiempo de Al-Hur. Como digo, los autores y los editores, incluso de la crónica rotense, tienden a rechazarlo, esta adición, pero el texto es bastante claro, como todos lo conocéis. Y, bueno, esto es un poco el segundo elemento que me parece que tiene interés, porque claramente es distinto a la otra tradición que hemos presentado previamente. Bueno, esto es un poco lo que quería decir. Y una última cosa, un último elemento que me parece finalmente que es importante y que, porque ya dije que las conclusiones y las hipótesis solamente me iba a limitar a presentar algunos hechos, como digo, que podrían ser interesantes y que me parecía importante señalar aquí. Un último elemento que, de nuevo, la lectura de las crónicas astures o del ciclo asturo, de este elemento concretamente, más concreto de este episodio de la hermana de Pelayo y toda la cuestión referida a su matrimonio con Munuza, con este gobernador árabe, etcétera, es un episodio que encaja perfectamente, por lo demás, en todos los relatos que tenemos de la conquista árabe, ¿no? Donde el papel de las mujeres, esto ya se ha señalado en distintas ocasiones, pero yo creo que cada vez esto es más evidente, es extraordinariamente importante. Es decir, las mujeres como, digamos, prendas en matrimonio que se dan a los conquistadores, aparecen multitud de relatos que digamos, matrimonios o alianzas que sellan, digamos, la alianza entre lo que son los conquistadores y lo que son los miembros de las aristocracias. No diré de la aristocracia porque creo más bien que estamos hablando de las posibles aristocracias que pueda haber en la península ibérica en este momento. Este relato, que generalmente se le ha dado este carácter legendario, etcétera, parece encajar perfectamente en todo lo que conocemos sobre las relaciones entre Abdelaziz ibn Musa con su
con la viuda de Rodrigo, lo que estamos conociendo sobre los matrimonios mixtos por parte de la descendencia de Witiza, por parte de los de Teodomiro, con las admoniciones del Concilio de Córdoba sobre la prohibición de matrimonios mixtos, sobre la carta del Papa Adriano, etc. De nuevo, todos estos elementos en los que siempre se habla de esta condena de los matrimonios mixtos, bueno, pues todo esto también parece entrar dentro de esta misma dinámica. Y de nuevo, no voy a decir dónde está Munuza, no me atrevería a decir eso, digamos que está en Gijón, pero lo que sí que es importante también es, evidentemente, otro de los elementos que se están poniendo de manifiesto en los últimos trabajos sobre la conquista árabe, ¿no? El control por parte de los conquistadores de las zonas urbanas, que es donde se establece el gobierno. Gijón, vamos, no voy a decir que no fuera, digamos, una metrópoli, pero es evidentemente el núcleo urbano más importante de la zona, sin discusión, en ese momento, y creo que la arqueología empieza a mostrarlo más o menos. Y como lugar que sirve para controlar un territorio donde puede haber zonas cercanas, digamos, elementos indígenas más o menos sometidos a ese poder, ¿no? Y uno de esos elementos indígenas más o menos sometidos a ese poder es evidentemente el de los pueblos astures que, digamos, ponen en marcha la rebelión, como se pone la rebelión en este momento contra el gobierno árabe en estas fechas. Por tanto, de nuevo, parece que esto encaja un poco con la visión general que estamos teniendo en lo que se refiere a los aspectos de la conquista. Bueno, esto es lo que quería señalaros. Gracias por vuestra atención y, bueno, pues espero no haberme pasado mucho de tiempo y simplemente pues estar a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Gracias. Muchas gracias, profesor Manzano, sobre la síntesis que nos ha realizado. Sí, manteniendo la tónica, apuntamos las preguntas y respondemos por la tarde. Hay 10 minutos de posibles interpelaciones. Ernesto. Si no he entendido mal, lo que has sugerido en la última parte de tu intervención es que es muy posible que los compiladores que escriben a la sombra del califato y sobre todo a lo largo del siglo X incorporen en sus relatos elementos de las crónicas latinas, ¿no? Bueno, no me atrevería a llegar a eso. No. Lo que sí que podemos decir, yo creo que con seguridad, en el estado actual de nuestros conocimientos, es que no tenemos ninguna crónica árabe que hable de Pelayo con anterioridad a la época califal, lo cual no quiere decir que tengan una inspiración directa en las crónicas. Y simplemente lo que sí que he querido señalar es que me llama mucho la atención esta versión que aparece en Al-Makari, en la que me parece ver que resonan algunos elementos de la Rotense, que me parece. No. Pero no me atrevería a llegar hasta allí. A mí no me parece que sea en absoluto descabellado. Si la memoria no me falla, cosa me suele ocurrir con frecuencia, hay un fragmento del Bayán II de Inidari, yo lo conozco a través de la traducción de Fañán, donde refiriéndose Inidari a los momentos inmediatos a la conquista, cita un autor que Fañán dice que es un autor cordobés probablemente del siglo XII, que a su vez dice este autor que había visto, no recuerdo exactamente el término, pero todo hace pensar en autores latinos, un relato sobre que en este caso era se había llegado hasta Zaragoza y que había una zona que era el monte de Yiliquilla y el monte de Bambaluna que no se había conquistado. Yo creo que esa sugerencia abre unos escenarios sumamente interesantes, es decir, la posibilidad de pensar que compiladores tardíos que escriben en árabe tienen a su disposición textos latinos, como luego compiladores tardíos que escriben en latín tienen a su disposición textos árabes. Ha habido un tema en el que no he querido entrar, porque me parecía que insisto, es un poco largo y un poco tedioso y no he querido entrar, que es el de la mención de las expediciones en el norte de la península. En algunas expediciones. La expedición... Bueno, ahora no debo hablar, ¿no? Debo hablar luego, perdón. Yo me atrevería a cortarme. Es que no da tiempo. Hay una palabra pedida allí. Que me enrollo yo solo, perdón. No, eso después por la tarde.
Cuando dices que te llama la atención el término Asturias, ahí está, ¿tienes alguna otra cita de este término? Yo ahora no lo recuerdo, pero para entender mejor por qué te llama la atención, ver un poco cuáles son las otras apariciones, si es que las hay, porque sí que recuerdo Vascunis. Ahora estaba intentando recordar Asturias y no lo recordaba, pero bueno, para situarlo mejor. ¿Alguna otra intervención? Ahí mismo. Todas esas crónicas árabes son bastante posteriores a las de Alfonso III y no es necesariamente que hayan leído esas crónicas, simplemente el boca a boca, la transmisión de boca a boca les puede haber llegado, con lo cual las recogen y no son suyas propias. El que haya habido un gobernador en Gijón, pues muy problemático, si es que llegaron a Gijón. ¿Alguna palabra más? Yo sí quisiera entonces... ¿Contesto o no? No. Bueno, yo creo que esta es una cosa puntual, yo creo que sí. Sí, vamos, por dos cuestiones, son muy rápidas, es que por eso lo digo. No he entrado, como decía Ernesto, que no he entrado con la parte de las expediciones en el norte, ¿no? Hay, por ejemplo, Abdelmalik ibn Habib ya señala que hay expediciones contra los vascones y ya señala lo de los vascones. Eso ya aparece en en Ibn Abd al-Hakam, aparece ya. Esto aparece ya ahí, por lo tanto, pero no he querido entrar en esa parte de las expediciones porque me parecía que ahí me podía liar un poco y me iba fuera del foco, ¿no? Porque me interesaba sobre todo la cuestión de Asturias y ahí efectivamente hay una pequeña discusión, hay elementos que se pueden ver. Como digo, yo no estoy seguro de que pueda ocurrir esto, es decir, que no sé, es muy complicado y es muy difícil decirlo, ¿no? Y cuando estás hablando de textos yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo lo que planteo son hechos, y este hecho, como te decía, lo importante es que Pelayo lo encontramos en la historiografía del siglo X, y curiosamente no aparece en autores anteriores, ni en Ibn Abd al-Hakam ni en Abdelmalik ibn Habib, lo cual tampoco es extraño, porque no son dos dechados de precisión, o sea que por lo tanto esto no quiere decir nada en sí mismo, simplemente podemos documentar cuándo proceden estas referencias, ¿no? Lo que pregunta Maribel me llama la atención porque en esta época tan tardía se les da otro nombre, ¿no? Asturias, o sea, decir de la gente de Asturias, de Minaj Asturias, es una cosa extraña, ¿no? Es un pueblo, es una gens, y es extraño en una época tan tardía como esta, ¿no? A mí me llama la atención, porque puedes encontrar, porque en ningún otro texto lo he visto, no lo he visto, y efectivamente, como tú dices, sí que se habla de los vascones, etcétera, pero Asturias en esta época no. Y lo que dices, Tofik, el boca a boca, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de textos nos tenemos que ceñir, o sea, si vamos a textos, vamos a textos, es lo que te digo, ¿no? Como si vamos a setas, como dice tu amigo Alberto. Pero lo que te quiero decir es que, claro, esto no lo podemos saber, pero lo que en el proceloso mundo este de la transmisión textual, que es tan complicado, ¿no? Hay veces que parece que hay resquicios que permiten establecer algunos paralelismos, ¿no? Yo creo que las dos historias, y en aquellos casos en que somos capaces de encontrar elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vemos que Al-Razi pues está utilizando pues alguna nómina episcopal previa a la época previa a la conquista, o cuando vemos que está utilizando el orosio y este tipo de cosas, pues nos ponemos muy contentos porque podemos rastrear, ¿no? Y podemos ver las coincidencias, los préstamos intelectuales, las fuentes, etcétera. Claro, lo otro no, pero también hay que señalar que este texto que he señalado de Al-Makari señala que es un lugarteniente, ¿verdad? Y esto de Ambasa. Y esta es una noticia interesante, ¿no? Porque de nuevo se puede relacionar con la noticia que se nos da de este Munuza que anda por ahí. ¿Quién es este Munuza? Y esta es otra cuestión, ¿no? Y esto ya es en lo que no quiero entrar. Julio. Perdonad, que me estoy... Solamente una cosa muy breve. Estoy completamente de acuerdo contigo en que es interesantísima esa mención de Pelayo como procedente de la gente de los Astures. Y me parece que una cosa que se desprende de lo que estás planteando es que realmente haya o no haya una transmisión directa, porque es una cuestión muy, muy difícil de dilucidar, al menos una gran parte del material de que estás hablando
se escribió en un periodo en el cual ya podía haberse conocido el material historiográfico de época Alfonsí, que por otra parte tiene un programa ideológico muy fuerte en torno a estos temas. Pero es que justamente lo que es apasionante de ese pasaje que citas es que eso es lo que no diría la crónica de Alfonso III. Eso es lo que no se puede decir. Entonces, ¿de dónde proviene esa versión? ¿Es una invención directa? ¿Hay otras ideas alternativas sobre el asunto? Eso es muy interesante. Esto es un poco lo que quería poner de relieve, ¿no? Que de la misma forma que encontramos contradicciones en las fuentes astures, también aquí esto tiene un cierto reflejo. Esto también lo podemos ver, ¿verdad? Y esto, bueno, pues, llama la atención, ¿no? A mí este pasaje de Almácari me parece interesante. Lo que pasa es que siempre se ha utilizado para tratar de recomponer el episodio, ¿no? Empíricamente, porque todo es esto, que si es Aljur, que si no, que si tal, que si cual. Pero realmente eso no tiene interés en sí mismo. Lo que tiene interés realmente es que tenemos esta tradición textual y tenemos ahí un texto colgando que no sabemos muy bien. Yo también debo decir una cosa, no hemos podido hacer un seguimiento exhaustivo. A lo mejor puede ser que este texto lo podamos encontrar en otro autor. No cabe descartarlo, ¿no? Bueno, pero en fin, las indagaciones que he hecho no lo he encontrado en ningún otro. En cualquier caso, a lo mejor hay algún otro por ahí que lo podemos encontrar, pero de momento no lo hemos visto en ningún otro. ¿Y quién es? Pues maldita sea, por una vez Almácari no nos dice quién es, ¿no? Esto también ocurre muchas veces, y esto los colegas arabistas tienen toda la razón, esto les ocurre muchas veces, y voy a romper una lanza por ello, a los historiadores, cuando utilizan a los autores árabes, cuando, por ejemplo, utilizan Almácari, y Almácari lo utilizan a través de la traducción o de la versión de Bayangos. Claro, Almácari cita 3 veces el caso de Pelayo, 3 veces, y hay 2 veces en que son iguales prácticamente. En un caso, como he dicho, es Isa ibn Ahmad al-Razi y en el otro es Hayyan. Claro, cuando Bayangos lo ve, dice, pues lo voy a poner lo mismo, porque realmente lo que le interesa es hacer el relato evenencial de los hechos, no le interesa la transmisión textual. Entonces, claro, dicen, no, Almácari dice, no, Almácari no lo dice. Almácari recoge en 2 momentos o en 2 partes distintas de su obra la misma tradición, solo que en un caso está tirando a Isa ibn Ahmad al-Razi y en otro caso está tirando a Hayyan. ¿Por qué? Esto ya no lo podemos saber, pero sí que podemos ver que efectivamente la fuente es la misma porque textualmente coinciden una con otra. Esto es indudable. Más atrás no podemos ir, claro, porque ya Almácari no nos lo dice, ¿no? Pero esto es lo importante es esto. Y luego, en otro momento distinto de la obra, nos mete esta noticia de Aljur que nos deja ahí un poco descolocados, ¿no? Que no lleva autor de referencia. Otro de los... Lo cual puede ser interesante, ¿no? También. Es otro de los narradores, en fin, pero no nos lo dice. Juanjo Larrea. Bueno, perdonad, estoy... 5 minutos. Yo solo es un comentario a bote pronto, pero para que quede para la discusión de la tarde. No acabo de ver muy bien por qué la rotense no podría, como decía Julio antes, que nunca lo diría, no sé, yo no lo acabo de ver, pero nada, sin más. ¿El qué? No te he entendido bien, perdona. Julio ha comentado que el que Pelayo sea asturo, de la gente de los Astures, la crónica de Alfonso III nunca lo diría. Yo no acabo de verlo, por lo menos en la rotense no le vería problema, pero sin más lo dejo para hablar luego. Eso ya es vuestro negocio. Fernando Arce. Bueno, yo quería preguntarte, bueno, para esta tarde, una vez hecha ya la enésima lectura de las fuentes referidas a este asunto, que son las que son nuevas contadas, ¿dónde queda, cuando levantamos la cabeza de los textos, la discusión sobre realidad histórica y mito historiográfico de lo que nos están contando? Mito historiográfico, pues en la Reconquista, naturalmente, en la cual una serie de... Hoy en el lenguaje del siglo XXI diríamos de insurgentes que se niegan a aceptar la nueva situación, huyen y articulan un poder con capacidad de plantar cara y con el fin último de expulsarlos de su territorio. Pues quería saber en qué punto se encuentra, digamos, ese debate, pues, que yo creo que entra entre eso, entre realidad histórica y mito historiográfico, de esa huida de ciertos visigodos a Asturias, que se les había perdido en Asturias, ¿no? A los visigodos, cuando parece que se le perdieron más cosas, o sus bases territoriales quedaban más hacia el este, como era la Tarraconense, y tenemos al último rey visigodo acuñando moneda en la Tarraconense, etcétera, ¿no? Solamente eso. ¿Puedo contestar? ¿Hay alguna palabra más? ¿Otra intervención? Entonces,
cerramos entonces con la intervención, la respuesta, y lo dejamos el resto para por la tarde. Pues, bueno, tienes razón. Es decir, a veces meterse en la historia de los textos, en las transmisiones textuales, es que muchas veces a lo mejor acabas enredado con ellos, ¿no? Y que no, claro, como dices tú, que es al final de qué estamos hablando, de discursos o de hechos, que es lo que realmente percola de todo esto. Bueno, yo creo que lo importante es que, en primer lugar, tenemos que saber la evidencia que manejamos, por qué la manejamos, ¿no? Esto es importante saberlo, es decir, de dónde viene. Y en este sentido cada vez podemos afinar más. Entonces, no podemos hacer a veces las generalizaciones que hacemos. Y esto es importante a la hora de tratar el tema sobre el que tratamos. Yo creo, sin embargo, que a partir de toda una serie de elementos se pueden sacar una serie de conclusiones que están ahí, ¿no? La primera, evidentemente, es que hay una parte es decir, que la primera conclusión ya la he apuntado, que en las fuentes árabes se refleja un poco también las contradicciones que también aparecen en las fuentes cristianas con respecto a este tema, ¿no? Hay unas contradicciones porque parece que también no hay una única tradición, sino que por lo menos tenemos dos. Eso en primer lugar. ¿De dónde pueden poner? Esto ya es otro tema. En segundo lugar, la otra cuestión que yo quería señalar era que efectivamente lo que sí que parece claro, la huida de las poblaciones, bueno, yo ahí lo que sí que haría sería tener en cuenta y decir, ojo, cuando hablamos no puedo dar una opinión completa, ¿no? Pero sí que puedo decir que, ojo, cuando se habla de la huida de las poblaciones desde el sur, sobre la base de las informaciones de las fuentes árabes, que sepamos que esto procede de autores de época califal, no son previas. Y esto es un hecho. Pueden haber tomado informaciones previas, pero esto es lo que tenemos que saber, como ha dicho Julio, en el momento en que ya se ha producido la eclosión de la historiografía Astur y una serie de temas y donde ya, digamos, hay un programa ideológico que está ahí en medio. Por lo tanto, esto tiene que quedar ahí claro. Un momento también, en fin, de homogenización ideológica en Al-Ándalus, etc. Por lo tanto, no se puede tomar esto tal cual, ¿no? Esta información tal cual. Y esto también es importante. Y yo lo que quería señalar al final es que en este Mare Magnum precisamente pues emergían un poco estos dos aspectos, ¿no? El control de las ciudades por parte de los conquistadores en el primer momento, la existencia de pactos, porque la idea de un pacto con Pelayo, sea quien sea Pelayo, aparece en las crónicas astures y aparece también de alguna forma en las crónicas árabes, y de alguna forma también la presencia de los matrimonios mixtos como elemento de cimentación. Y esto parece que se repite en distintos lugares, en distintos sitios, distintos episodios, y yo creo que esto responde claramente a una realidad del momento de la conquista que se resuelve precisamente por estos pactos con la población indígena, con las poblaciones indígenas.